Seguimos pues hablando del tema número 7 y vamos a encontrar aquí que vamos a estudiar la ley de protección de niñas y adolescentes desde el punto de vista promocional de pruebas y la evaluación de las pruebas. Pero tendríamos que hablar obligatoriamente de la fase previa del procedimiento. Y esta fase previa del procedimiento tiene una audiencia preliminar que prevé el artículo 467 siguiente de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes. Y luego de notificadas las partes, el alguacil dejará constancia de ello en el expediente, la consignación de la boleta de notificación. Entiéndase bien que en materia de protección no hay citación, es notificación simple, dejada la boleta de notificación, en el lugar del domicilio que dio la parte actora, de donde se debe ubicar el demandado. El secretario o secretaria dará constancia de ello, y en esa oportunidad se va a fijar la audiencia preliminar dentro de un plazo que no podrá ser menor ni de 5 días ni mayor de 10, para que se fije pues la audiencia preliminar. Con el poco número de tribunales que hay y el poco funcionarios que existen, no hay duda de que la audiencia se va a fijar para el 10º día, aunque dice que no puede ser en un tiempo menor de 5 ni mayor de 10. Pero esta audiencia preliminar tiene dos fases, la fase de mediación y la fase de sustanciación. En la fase de mediación, el juez trata pues excitar a las partes para que medien y concluya, y si hay no hay inconveniente sobre la mediación, concluirá el procedimiento con un acta de mediación, donde las partes quedarán obligadas a cumplir, porque esa acta de mediación tendrá carácter de cosa juzgada, no hay duda. En materia de sustanciación, dice el artículo 473, que el Tribunal de Protección debe fijar en un acto expreso el día y la hora de inicio de la fase de sustanciación de la audiencia preliminar, dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20 siguientes a aquel que conste en acto a la conclusión de la fase de mediación, si no hubo mediación. Ya sabemos que si hay mediación concluye el procedimiento. Pero si no hubo mediación, el tribunal va a fijar una audiencia entre un tiempo que no pueda ser menor de 15 ni mayor de 20 días de despacho, para que tenga lugar la siguiente fase, o la fase de sustanciación. Esta fase de sustanciación no es nada más y nada menos que la presentación de las pruebas por parte del actor y por parte del demandado, y por supuesto la oposición de cada una de ellas, y el tribunal luego y por supuesto la contestación que haga paralelamente a los 10 días después de la mediación, que tendrá la parte contraria para contestar la demanda y promover sus pruebas, y la parte actora promover la prueba en esos 10 días. Y por supuesto, contestar la demanda y promover las pruebas por el demandado y promover las pruebas por el actor, se va entonces a verificar una audiencia de pruebas, y en esa audiencia de pruebas las partes junto con el juez decidirán cuáles pruebas, cada quien hará su exposición en esa audiencia de sustanciación de pruebas, cada quien hará el porqué de la promoción de sus pruebas, dirá la razón o lo que quiere probar con ello, y cada parte pues tendrá derecho a controlar la prueba, a ejercer el principio de contradicción y controlar la prueba de su contraria, y decir las razones por las cuales contradice las pruebas de su contraria, y luego el juez va a admitir las pruebas que él considere legales o pertinentes, y entonces se levantará un acta de la audiencia de prueba, y no hay duda pues de que luego de esta audiencia de prueba ya el juez que conoció de las primeras dos etapas, o sea de la etapa preliminar, o entiéndase mediación y sustanciación, ya deja de conocer y remite al juez de juicio, quien va a fijar, luego de recibidas las actas correspondientes o el expediente correspondiente, cuando se va a verificar la audiencia de juicio, donde se van a evacuar ¿qué cosa? Las pruebas orales. Es imposible que en la audiencia de juicio de protección se evacúen pruebas que no sean las pruebas orales. Como dije antes, cuando hablaba de la ley orgánica por eso del trabajo, en este procedimiento de protección no existe la prueba de posiciones juradas, sino la prueba de declaración de parte prevista en el artículo 479 de la ley orgánica de protección de niños, niñas, adolescentes. En septiembre del año 2001, en la segunda habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional al presidente Chávez, se promulgó por esa habilitación la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos e Insulares,
Y en este texto de los espacios acuáticos insulares se crearon los tribunales especiales acuáticos y actividades conexas. Se crearon tribunales de primera instancia marítimo y tribunales de segunda instancia marítimo. Cuando no existía esta ley de espacios acuáticos insulares, recuerden ustedes que el Código de Comercio regía toda la actividad marítima de cabotaje, etcétera, etcétera, armadores, toda esta serie de cosas que con esta ley quedan derogadas en el Código de Comercio. Y el Código de Comercio se ha ido reduciendo solamente a los títulos de crédito y a las personas jurídicas mercantiles, porque todo lo demás ha ido ya dispersándose en leyes especiales, y una de ellas es la Ley de Espacios Acuáticos Insulares, y que en cada lugar, en materia al no existir esta jurisdicción especial de tribunales acuáticos, los tribunales eran los tribunales civiles y mercantiles que estaban en los puertos de las ciudades de Venezuela, donde existan puertos, en Puerto Ordaz, en Puerto La Cruz, en Guanta, por supuesto en Caracas y La Guaira, en Maracaibo, en el estado Falcón. O sea, recuerden ustedes que tenemos 2.400 y pico de kilómetros de costa, y en cada una de esas ciudades importantes debe haber un tribunales de primera instancia acuáticos y tribunales superiores acuáticos o marítimos. Eso es la creación pero esta ley, que fue promulgada el 25 de septiembre del año 2001, se complementa a los 2 meses siguientes, el 13 de noviembre del año 2001, con este decreto ley, decreto con fuerza de ley de procedimiento marítimo de noviembre del año 2001. Esta ley es una ley bastante sui generis. ¿Por qué? Imagínense que la ley de comercio marítimo permite que en su artículo 4, que la prueba de costumbre mediante dictamen de expertos. O sea, que hay la posibilidad de la costumbre, todavía queda la reminiscencia del Código de Comercio. Ustedes saben muy bien que la materia mercantil es la única que contiene la posibilidad de la costumbre como fuente de derecho. El problema del comercio, ningún otro texto legal venezolano permite la costumbre. Este procedimiento marítimo es sui generis. ¿Por qué? Porque tiene como su analogía, su punto de conocimiento. Las personas, los abogados que redactaron este texto tomaron como génesis o como producto inicial la ley marítima del estado de Luisiana. Recuerden ustedes que el puerto más importante de la costa este de los Estados Unidos es el puerto de Savannah, o Savannah, como quieran leerlo, que está ahí en ese puerto de Savannah. Está la desembocadura del río Mississippi, que es un río muy caudaloso, y por lo tanto hay comercio por aguas fluviales y por supuesto por el mar. Y se trató de aplicar, o se trató de amoldar esta ley del estado de Luisiana a nuestra legislación. En el artículo 3 de la ley de procedimientos marítimos dice: los procesos que conozcan, sustancien y deciden los tribunales marítimos se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. O sea, supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil. El artículo 4, a los efectos de la presentación de la demanda, decretos, prácticas, levantamiento de medidas preventivas, así como las otras diligencias urgentes, son hábiles todos los días. Como cuestión a destacar aquí, es susceptible que cualquiera de las partes puede pedir, aún sin estar instaurado el procedimiento. Ustedes recuerdan que lo han aprendido por procesal civil, que para que un juez pueda dictar una medida precautelar, entiéndase embargo preventivo, prohibición de nada gravar o secuestro de cosas determinadas, no puede decretar ninguna de esas medidas si no existe un proceso de por medio. Esta ley de procedimiento marítimo permite esa posibilidad, que aunque no haya una causa instaurada, cualquier parte puede solicitar al juez una medida precautelar. ¿Por qué? Porque provisión de desembarco de un barco, porque hay un problema de dilucidar los montos, etcétera, etcétera. Entonces, en función de la misma mecánica de las cuestiones del cabotaje, de los puertos, se utiliza mucho esta figura de las medidas precautelares, repito, en materia del contencioso, del procedimiento marítimo. Fíjense que hay pruebas anticipadas. En el artículo 12 dice que cualquier oportunidad anterior a la audiencia oral, las partes podrán promover algún testigo, inspección judicial, experticia o reconocimiento
siempre que se justifique la urgencia por el peligro de desaparezca el medio probatorio. En este supuesto, el juez federal darle una oportunidad que no pueda ser menor de 2 días de despacho previa notificación de la contraparte. El artículo 16 sigue hablando de las pruebas anticipadas, dice que aún antes de promover la demanda, cualquier interesado puede solicitar ante el tribunal una inspección judicial para dar constancia del estado de personas, cosas, lugares y documentos, el cual se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. Para la evaluación de la prueba se citará aquello a quienes se pretenda oponer, salvo cuando resulte imposible por la razón de la urgencia, en cuyo caso se designará de inmediato un defensor judicial en cual se entenderá la evacuación. Esta es la que yo hablaba de que aún sin haber una causa, tú puedes pedir a un juez marítimo que te practique una prueba de inspección judicial antes de instaurarse, inclusive medir medidas precautelares, inclusive antes de que se instaure el procedimiento. El 17 dice que además de la forma de citación establecida en el Código de Procedimiento Civil, la citación en los casos de acciones derivadas de créditos marítimos o privilegios, que ustedes conocen, depósitos, etcétera, conocen de garantía, podría hablarse al efecto entregándose a cualquier estipulante que se encuentre a bordo del buque en presencia de 2 testigos. Esto es una reminiscencia del Código 16. Usted puede citar en un barco a la persona demandada y si éste se llega a recibir con 2 testigos, queda citado. Eso era un sistema que se utilizaba en el Código de 1916. El 20 dice las pruebas. Cuando las partes tienen de acuerdo previa participación conjunta al tribunal diligencias probatorias que hubiesen solicitado en juicio o las medidas prejudiciales a que se refiere la materia tratada en esta ley, podrán llevarse a cabo extrajudicialmente, pero con asistencia de los abogados de las partes. ¿Por qué? Para que se puedan ejercer control de la prueba en particular. Entonces, fíjense ustedes que este procedimiento es sumamente interesante. Hay exhibición de documentos. Recuerden ustedes que los barcos ahora poseen un sistema para que veamos la similitud o la analogía con la caja negra de los aviones. Y por lo tanto, si ustedes nos recuerdan, hace unos años hubo un barco de pasajeros, un crucero que encalló en una isla italiana porque chocó, porque desvió la ruta que ya estaba programada en la computadora para ello, y este aparato sirvió de prueba importante. De hecho, en el trabajo del doctor Humberto Díaz Tavares, en su parte final de su tercer tomo, hay una referencia particular sobre este procedimiento marítimo que si tienen interés, pudieran estudiarlo para ampliar mucho más su conocimiento. Por supuesto, la evaluación de este tema en un momento determinado va a ser solamente a lo que yo esté aquí expresando en esta conversación, en el tema número 7 del día de hoy. Bachilleres, con este tema hemos terminado el tema número 7, ya entramos en la parte final del programa, en los temas referidos a los medios de prueba en la legislación venezolana, confesión, prueba documental, prueba testimonial, experticia y reconocimiento judicial. Ya estamos en la recta final de nuestro programa.